¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, vamos a realizar o bueno, continuar con el programa anterior que teníamos de un termómetro para seguir razonando la manera de funcionar del software y un poquito de cómo tener creatividad con los elementos del mismo software. El objetivo que tenemos de este programa va a ser utilizar una cadena de texto para poder mejorar la interfaz con el usuario. Esto sería que el usuario pudiera en algún momento observar una frase o alguna palabra que le sea útil para identificar el estado de su variable de interés. En este caso, pues es el nivel de temperatura. A su vez, vamos a agregar otro elemento, que es un elemento que provee eh, mm, valores aleatorios en el tiempo, es decir, que vamos a tener también unas pequeñas variaciones en el tiempo y eso lo vamos a agregar a nuestro programa para ver cómo trabaja, ¿sí? Bien, ya tenemos aquí el programa que tenemos anteriormente, vamos a ponerle ahora, vamos a cambiar las etiquetas y le vamos a poner aquí nivel alto. Automáticamente del otro lado también cambia la etiqueta. Después doble clic y vamos a borrar la etiqueta que tiene actualmente y vamos a ponerle nivel bajo. Bien, aquí se pasa un poquito por acá, lo extendemos la etiqueta para que quepa el texto, reacomodamos solamente por gusto esta parte de aquí y nuestra señal de simulación la ponemos aquí. En este caso vamos a cambiar esta etiqueta porque recordemos que mediante esta perilla estamos simulando el voltaje que muy probablemente vaya a entrar desde nuestra tarjeta de adquisición correspondiente eh, en una escala de 0 a 5 volts. Muy bien. Ok, entonces tenemos un objetivo. Poderle mostrar al usuario una pequeña cadena de texto que nos diga si el nivel del tanque es alto o bajo. Bueno, para empezar, una cadena de texto. Bien, una cadena de texto se tiene que mostrar en el panel frontal. Entonces necesitamos un indicador. La cadena de texto no requerimos que entre desde el usuario, que el usuario ponga la palabra no, que el usuario introduzca alguna idea de él, no. Requerimos nosotros que el usuario pueda observar, solamente observar, visualizar el estado de esa cadena. Entonces vámonos a buscar dónde podemos encontrar algún indicador de tipo cadena de caracteres. Recordemos que la cadena de caracteres es un tipo de dato que puede trabajar la view y como lo dice su nombre es una cadena de caracteres. La definición de cadena de caracteres pues suele ser un arreglo de caracteres o un arreglo de elementos alfanuméricos ordenados uno tras otro, ¿sí? Dispuestos en un solo, mm, pues por así llamarle, un solo envío de información o paquete de datos. Bien, aquí en esta paletita de aquí, en la primera, del lado derecho del primer renglón, podemos encontrar esta parte que dice control de cadena. Aquí dice indicador de cadena, combo box o control de ruta o indicador de la ruta, de ruta de archivo. Bien, el que nos interesa es el indicador de cadena, ¿sí? Porque vamos a ver una indicación de cadena de carácter. Bien, automáticamente como tenemos aquí la cadena de carácter, podemos dar doble clic aquí y observamos qué está pasando de aquel lado. Vamos a ponerle aquí estado de la variable. Muy bien, vamos a hacerlo un poquito nada más para que sea más bonito, más simétrico. Ya tenemos aquí esta parte. Necesitamos que un valor entre aquí dependiendo de mmm, los valores de temperatura. Entonces automáticamente ya sabemos que la variable a muestrear o a comparar va a ser la variable que venga de esta parte. Ajá. Es una variable de tipo numérica. Recuerden que en la plataforma de Classroom tenemos el documento que trata de todos los temas anteriores vistos en la clase anterior y también complementa un poco con la información de los tipos de datos
y un poquito de información acerca de los subbase, ayuda y nuevamente creación de base. Ujú. Entonces, para que consulten esa parte, lo ponemos ahí. Bien, continuamos con esto. Ahora, necesitamos poder elegir entre dos posibles valores, que sería un nivel alto y un nivel bajo. Los primeros ejemplos que hicimos en la introducción del software hablaron de un elemento que nos puede servir para realizar esa operación. Recuerden que ustedes pueden pues tener mucha creatividad y realizar el mismo ejercicio, que haga la misma tarea pero con diferentes razonamientos, herramientas, elementos o formas sí, pues, de llegar al objetivo, formas de resolución, y estarán bien. Nada más recuerden que la simplicidad es el mejor camino. Entonces, miren, el elemento que mencionábamos en la introducción era que era select. Entonces vamos a elegir select y esto nos va a permitir, mediante una variable de entrada, que ya estamos observando incluso de qué tipo es, pues poder elegir cuál pudiera ser nuestra posible variable de salida o la constante de salida. Bien, en este caso, vamos a ver aquí. Si ustedes tuvieran dudas de este elemento, lo seleccionan aquí. Ya vieron que está punteado ahora y presionan control H. Y les va a dar aquí una vista rápida del elemento. Aquí está, miren. Control H, y si les muestra este otro elemento, ustedes seleccionan el que es de interés. Chequen aquí. Yo me estoy yendo entre los posibles elementos de la pantalla. Pero el que me interesa es el de select. ¿Sí? Bien, entonces aquí les dice, obviamente en inglés, verdadero, falso, la señal de entrada, y dependiendo de la señal de entrada, pues una posible resultado entre los dos posibles valores que tiene cableados. Vemos también que tiene unas terminales. Chequen aquí cómo son de color naranja las terminales, excepto la verde, que es el valor de entrada decisivo entre verdadero y falso, la condicional. Bien, ahora observen qué va a pasar. Cableamos de aquí y cableamos hasta acá. Eh, no nos deja cablear porque son diferentes tipos de datos. Pero vamos a ver qué pasa ahorita. Ok, ahora, ¿qué necesitamos aquí de este lado? Pues necesitamos obviamente determinar quién va a hacer esta opción de decisión. Vamos a... Bueno, ahorita vamos a esa opción de decisión. Vamos a crear una constante de tipo cadena. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos que se muestre en el indicador de cadena es un valor de cadena. Y entre esos posibles valores no vamos a modificarles. ¿Por qué? Es decir, solamente vamos a poder alternar entre un nivel de temperatura alto, nivel de temperatura alto y... A ver, vamos a aplicar esta. Control C, control V. Copié y pegué. A ver, ya no va a ser nivel de temperatura alto, ahora va a ser nivel de temperatura bajo. ¿Mm? Ok, ¿dónde van a ir? Pues una posible caso sería que estuviera en la parte de abajo, porque la temperatura sería baja. ¿Observaron qué pasó? Yo estoy cableando a la entrada una variable de tipo cadena. Y si la variable de entrada corresponde a la variable de salida, entonces sí se habilita el cableado que anteriormente estaba mal. Ok, entonces va de nuevo. En el momento en el que yo cableo esta parte, está, pum, ya está ahí. Y si me lo permite. Entonces, chequen, regresen el video para que vean cómo estaban las terminales antes de que esto ocurriera. Ahora, ya tengo mi nivel de temperatura bajo y ya tengo mi nivel de temperatura alto. Entonces, ¿quién es el valor que puede decidir esto? ¿Quién es el valor que puede decidir? Pues sí, efectivamente la terminal de en medio. Entonces, esta terminal de en medio va a depender de si yo tengo el nivel de temperatura alto o bajo. Para este caso, razonémoslo así. Como aquí dice el elemento que el verdadero viene por arriba, entonces cuando esto sea un sí,
cuando esto sea un 1, esto tiene que venir de la variable cuando sucede la variable de arriba. Ajá. Entonces, bueno, sí, la constante de arriba en este caso, que termina siendo aquí un campo que va a alternar en el tiempo. Entonces dice aquí, nivel de temperatura alto. ¿Quién me define cuál es mi bit, cuál es mi valor booleano o mi condicional o mi comparador para este caso que determina si mi nivel de temperatura es alto? Bien, ¿el de abajo o el de arriba? Si es menor a 16, si es menor o igual a 16 o si es mayor o igual a 30. Pues obviamente el mayor o igual a 30. Entonces, ¿qué hacemos? Clic aquí y vamos a llevarnos el cableado hasta acá. ¡Pum! Ahí está. Automáticamente ya se habilitó esto. Significa que yo ya tengo mis variables necesarias para correr el programa, pues, completas, funcionales. Recuerden, vamos a dar aquí por el momento, correr continuamente y tenemos valor temperatura alto. ¿Y qué se está mostrando acá? Ah, nos faltó espacio. Detenemos el programa y vamos a agrandar un poquito nuestro indicador. Nuevamente corremos y ¿qué dice temperatura alta? ¿Coincide nivel alto con temperatura alta? Sí, sí coincide. Entonces ya estamos utilizando un selector que nos ayuda a tener una mejor interacción con el usuario. Si nosotros de hecho aquí en estas partes podríamos componer cadenas de caracteres con el objetivo de ir armando alguna frase personalizada para la condición indicada. O si quisiéramos no solamente mostrar una variable, sino varias, entonces tendríamos aquí que en esta parte del diagrama de bloques podemos realizar algunas operaciones con esas, con esos cadenas de caracteres y también con esos elementos que pueden trabajar con esas cadenas de caracteres. ¿Sí? Entonces, estos operadores también ya utilizamos en vivo aquí la parte del verdadero y falso, el selector, y nos da una idea de cómo podemos utilizar estas condicionales. Ahora, sigue bajando. ¿Vieron cómo cambia? O sea, está en alto y se prende el de arriba. Y también le dice que está alto la cadena de caracteres, el indicador, aquí. Pero lo siguen bajando y entonces obtienen el nivel bajo. De hecho, ya vieron aquí. Aquí hay aquí hay un detalle. ¿Cuál será la razón? No, sí está bien. Alto, bajo. Alto, bajo. Ok, ahí tenemos. Excelente. En algún momento, si pueden observar, los dos indicadores permanecen apagados, pero es porque estamos en el rango permitible. Es decir, aquí les pone nivel de temperatura bajo, pero tendríamos que agregar otra condicional para que mientras el nivel sea óptimo, aquí podamos mostrar que el nivel de temperatura es óptimo. Eso no lo vamos a ver ahorita, pero lo veremos en otra herramienta. Se haría un poquito largo el video. Más largo de hecho. Ok. Vamos a darle stop ya por último para aprender a utilizar otra herramienta que se llama, donde la tenemos en numérico debería estar, sí, aquí está, random. Este random les otorga valores de tipo numérico. Bueno, del 0 al 1, fraccionales y aleatorios. En este caso, miren, chequen la primera corrida. Clic derecho, crear indicador para que nos muestre qué está creando y vamos a ver cómo trabaja. Ok, ahí está, puros valores entre el 0 y el 1, aleatorios. Los caza en el tiempo y los muestra nada más, sin ningún patrón predefinido. ¿Sale? Vamos a detener. El objetivo de esto nada más es que tengan en cuenta esta herramienta. Ahora, yo voy a borrar esta parte de aquí. Recuerden, control V para borrar cables rotos. Y lo que voy a hacer va a ser como simular una... ¿cómo le podemos decir? Lo voy a copiar es como para simular algo más en vivo, una variable más real, ¿sí? Ok, entonces chequen, vamos a hacer este de aquí pequeño, un poco más pequeño, y el otro no lo hice demasiado pequeño, un poquito menos, sale. Y entonces, ¿de dónde proviene nuestra variable de temperatura? Aquí lo que vamos a hacer es intentar simular que tenemos un valor que está fluctuando en el tiempo.
Entonces, ¿qué hacemos? El valor que tengo ahorita de temperatura proviene de este cableado, saliendo de esta multiplicación. Y yo lo voy a llevar a, en este caso, recuerden, una suma. Aquí están los operadores numéricos. Y vieron cómo se cableó rápido. Y esto fue porque lo puse cerca de este elemento. Sale. Entonces mi salida va a ir aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el valor de la temperatura va a estar dependiendo siempre del voltaje de este escalamiento, pero también en este punto se va a sumar con el valor de este elemento random, que va a ser de 0 a 1. Entonces vamos a tener el valor de la temperatura más una variable al azar entre 0 y 1. Lo corremos y ¿qué sucede? Tenemos aquí ya una pequeña fluctuación que pudiera, en este caso no es tan representativo porque la temperatura no es tan fluctuante en el tiempo. Sin embargo, para otra variable, un nivel de tanque o si estamos muestreando otra variable física, esto pudiera, no es práctico, pero pudiera servirles para efectos muy ilustrativos en el sentido de que puede representar una variación real de la variable de interés. Y en este caso, aquí está, se ve cómo está vibrando un poquito o alternando, variando rápidamente. Es decir, también tenemos el factor tiempo. Y también vemos cómo la señal original pues realmente no está variando. Ok. Esto recuerden chicos con el fin de que ustedes puedan tener en cuenta este elemento de random porque posteriormente lo vamos a utilizar. Ya tenemos la herramienta selector, random y el uso de otro tipo de otro tipo de, ¿cómo se llaman? De otro tipo de datos en LabVIEW, ¿sale? Entonces ya tenemos aquí el otro tipo de datos, el elemento random, el uso en práctica de un selector de un selector de condición, que sería la condición falso verdadero, un booleano. Y también tenemos el indicador de esta variable de tipo numérico. Entonces, con eso por ahora, chicos, ¿vale?